feminismo se presentó como la lucha por los derechos de la mujer, pero lo que empezó como una legítima demanda por justicia terminó convirtiéndose en una ideología que odia la maternidad, rechaza la feminidad y niega la diferencia entre el hombre y la mujer. Hoy vamos a analizar esa transformación, vamos a tratar de desenmascarar sus raíces ideológicas, sus contradicciones internas, el ataque del feminismo a la vida y a la familia. Y propondremos al estilo de Disertum una alternativa: la verdad del amor, la fe y la libertad. Muy buenas noches para todos. Rami, buenas noches. Buenas noches, Gabriel. Pues sí, efectivamente hoy vamos a hablar del feminismo y es que lo primero es que desafortunadamente el feminismo no nace de la visión cristiana ni humanista del hombre, sino de corrientes distintas como el racionalismo ilustrado y el marxismo, que esto es bien interesante. Las influencias más sobresalientes del feminismo vienen de autores como Charles Fourier, Auguste Comte, Karl Marx, Friedrich Engels y Simone de Beauvoir. Y la idea es que todos estos autores, como lo hemos discutido ya antes, no tienen en la parte fundamental de su propuesta filosófica la dignidad de la persona, sino que lo que ellos tratan siempre es de hablar de una lucha entre clases, de una lucha entre sectores de la sociedad. Y lo que hace el feminismo es que traslada esa idea de una sociedad confrontacional, de una sociedad en conflicto, de una sociedad donde siempre hay tensiones entre pobres y ricos, entre trabajadores y empresarios, o entre hombres y mujeres, ¿sí? Coge todas las realidades binarias y las convierte en un constante enfrentamiento entre ellas. Ahí entonces lo primero es que rechaza el orden natural, entonces encuentra uno que el feminismo incluso agrede y rechaza las realidades naturales propias de las mujeres. Entonces vamos a ver durante el programa de hoy, por ejemplo, que la negación de la maternidad como un bien es uno de los ejes centrales del feminismo que estamos enfrentando hoy en día, cuando durante toda la historia de la humanidad, maternidad y mujer eran dos conceptos totalmente intrínsecos, unidos en la esencia, porque tal vez esa es la característica que divide a la mujer y o define o caracteriza o singulariza a la mujer en relación con cualquier otro individuo creado por Dios, porque es la mujer la que puede concebir en su vientre a otro ser humano. Y esa que es una realidad natural, innegable, no necesitamos científicos para demostrar eso, es hoy por hoy una de las negaciones principales de la maternidad, del feminismo. Otra visión que rechazan es la de el varón como protector, como resguardador, como proveedor. En la versión actual que tenemos del feminismo, esa que es la visión tradicional del hombre, mientras la mujer es la que permite que nuevos seres humanos nazcan, el hombre es quien protege a la familia. Ahora se ha convertido en una realidad distorsionada y entonces se mira a ese al varón como opresor, como agresor, como tirano, como esa figura contra la que hay que luchar para liberarse. De esta manera, entonces, el feminismo moderno pues, se nutre de ideologías materialistas que, desde luego, pues obviamente niegan la realidad del alma humana y el sentido de la trascendencia. Con eso, entonces, el feminismo ya pone una base en toda su estructura filosófica y es que no tiene ningún problema en negar la realidad y sobre todo con este pretexto de que están enfocados en la mujer, en realidad lo que presentan es una filosofía y una doctrina deshumanizante. No, muy bien. Y digamos que dentro del feminismo lo que uno puede ver, se cumplen prácticamente todas las fases o facetas o características de las ideologías como las hemos estudiado acá. Toda esa negación de la realidad, todo ese invento, toda esa idea de que se creen superiores al final del día a los demás, que si los demás no piensan como piensa el feminismo, entonces somos unos patanes y somos los peores y nos van a cancelar y nos van a perseguir.
tienen además toda una estructura de odio interno impresionante y han hecho un daño grandísimo. Además, han dejado una estela de muerte impresionante, porque la cantidad de niños que matan o niñas mutiladas o que no se realizan como seres humanos en su feminidad, pues es grandiosa y asombrosa. Ahora, ¿cómo llegamos aquí? Porque uno no puede meter dentro del mismo costal a todo el feminismo, digamos, y a toda la historia del feminismo. Esto ha sido un proceso más o menos gradual que se ha venido con el paso de los años volviéndose muy agresivo e incluso muy decididamente anticristiano. Miremos un poco eso, digamos brevemente, cuáles fueron los que llaman los expertos las diferentes olas, Rami, del feminismo. Y generalmente uno encuentra 3 o 4, yo creo que son 4, pero digamos que donde todo el mundo más o menos hay un consenso es que son las 3 grandes olas del feminismo. Hay una primera ola que surge como en el contexto de la revolución industrial a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, donde muchas mujeres trabajaban en condiciones precarias, sin derechos legales, sobre todo sin derecho al voto. Y eso era lo que buscaba esa primera ola, ¿no? El acceso a la educación, el acceso a la propiedad privada. Y digamos que ahí uno sanamente encuentra que hay una reivindicación natural, necesaria de la mujer en ciertos elementos que estaba completamente desprotegida. O sea que fue, yo creo que en esa primera ola, digamos, una lucha por una igual dignidad en el marco como de un orden natural y familiar, donde no se negaba, Rami, la maternidad ni la diferencia sexual, que eso creo yo que es muy importante. El sufragio, digamos, que era como el núcleo, Rami. Ahí yo quisiera hacer una anotación, y es que esta idea de que las mujeres no podían votar no es una idea simplemente del varón opresor que decide por todos. No, no es así, es todo lo contrario. Desde el derecho romano, la sociedad se organizaba por bloques. Entonces tenían la ciudad-estado, después tenían los pequeños grupos y las familias. Las familias, precisamente para conservar la unidad, tenían un solo representante hacia la ciudad, hacia el pueblo, hacia afuera, un solo representante que era el pater familias. ¿Sí? Y entonces, desde el derecho romano, el que decidía sobre el patrimonio, sobre la educación, sobre el lugar donde vivían, era el pater familias, obviamente no como una decisión unilateral e impuesta, porque eso no tiene sentido, sobre todo en familias numerosas. Imagínate si un papá puede en una familia de 7 decir, bueno, nos vamos todos para Medellín. No, pues no, tiene que contar con sus hijos, tiene que contar con su esposa y esto es una decisión consensuada. Lo que pasa es que hay una última instancia que termina decidiendo inclusive los encuentros o las diferencias dentro de la familia. Entonces, por eso es que el hombre en el modelo original entonces tomaba las decisiones, y eso es lo que sucede con el voto. Con el advenimiento de las democracias, lo que se entiende es que la decisión las toman es por familia, porque no tendría sentido que el hombre votara por un candidato y la mujer por otro candidato, porque parecería entonces que lo que hay es una desunión en la familia. Esa desunión no se pudo resolver al interior de la familia y entonces se traslada a las urnas. ¿De acuerdo? Y eso es importante porque esa es la génesis de por qué el voto era en cabeza del hombre y no de la mujer, precisamente para preservar la unidad familiar. ¿Y por qué era razonable? Porque sí, porque la historia de la cultura, de las familias, de la sociedad, daba perfectamente sentido a que la familia tomaba una decisión como familia, ¿sí? Y al final esa decisión era representada por el voto del hombre, del padre, ¿de Claro. acuerdo? Pero con el advenimiento de la era industrial, pues claro, se empezó a ver que efectivamente no era, había diferencias dentro de la familia que ya no eran tan fáciles de resolver, que Exacto. estaban inclusive, esa desunión se estaba desbordando y llegando ya a lo público, e incluso son varios los sacerdotes que empiezan a advocar públicamente por el derecho al voto de las mujeres como una forma de destrabar esa conflictividad que podría presentarse en esas familias de la era industrial, ¿sí? En donde entonces una salida clara era, bueno, si ustedes no pudieron resolver el problema dentro de la familia,
pues voten ambos, ¿sí? Vote el papá y vote la mamá, votaron en contra, pues tienen un problema grave que resolver, desde luego, porque si no hay unidad en la decisión de cuál es el mejor líder para los intereses de la familia, ahí hay un problema de fondo que hay que resolver, pero por lo menos entonces alivienle la carga al drama familiar y entonces que puedan votar ambos. Eso también incluía el advenimiento de muchas mujeres solteras que terminaban llegando a su mayoría de edad y siguiendo toda su vida solas. Y entonces, pero eso todo es un efecto de la era industrial, ¿sí? Y de la soledad y bueno, y de una serie de cosas. Entonces, en ese momento particular de la historia, lo justo, efectivamente, era, por un lado, darles derecho al voto a las mujeres, indiscriminadamente, sin ningún distingo, y por el otro lado también permitirles acceder al trabajo. Y a la Porque, educación. y obviamente a la educación para poder calificarse para trabajar. Entonces, desde ese punto de vista, hay que mirar las cosas en su contexto histórico, porque claro, hoy en pleno siglo XXI, pues decir que a las mujeres no se les permitía votar, pues suena dramático y drástico, pero en realidad eso tiene una evolución de cientos de años, de miles de años, si se quiere, ¿sí? Que por unos efectos exógenos, porque la familia fue trastornada por el advenimiento de la era industrial, entonces ahí sí resulta justo. Tan justo es que en esta primera ola hay muchos ejemplos de sacerdotes que ellos mismos lideraban la cruzada en favor de estos derechos civiles de las mujeres. Muy bien explicado. Por eso creo que era Rodríguez Iturbe, el profesor Rodríguez Iturbe, que nos decía que hay que estudiar los acontecimientos sociales desde la historia, porque si uno descontextualiza los temas, pues queda uno, claro, ante una feminista de hoy, el siglo XIX se le presenta como lo absurdo, pero con una explicación como la que tú planteas, que es completamente cierta, pues es evidente que hay una racionalidad detrás de por qué era el hombre el que respondía por todas esas necesidades de la familia, pero las circunstancias económicas, sociales fueron cambiando con el paso de los tiempos, de los siglos, y llegamos a un punto con la revolución industrial donde ya se torna necesario esa incorporación de la mujer dentro de unos ámbitos de decisión mucho mayores, y por eso lo presentamos como una ola que no presenta un signo negativo, sino todo lo contrario, tú mismo lo dijiste, es un acto de justicia que la mujer pueda entrar en ese plano de educación, de oportunidad de trabajo, de votación, de una manera igual a la de los hombres. Y yo creo que eso es muy encomiable, pero esa es la primera ola, donde no es una ola donde se niega la feminidad de alguna manera o masculinidad, o hay una margen de enfrentamiento o de odio, que ese sí lo vamos a empezar a ver mucho más adelante. Entonces, pero bueno, pero me parece que el punto está supremamente bien aclarado. Luego, digamos que hay una segunda ola que se señala más o menos como hacia los años 60, todo el tema de los años 60 y 70 con la revolución sexual, donde comienza ya a hablarse del aborto, que hemos planteado aquí en muchos episodios, esa explosión, digamos, Rami, del movimiento hippie, el mayo del 68, el mismo auge del existencialismo y sobre todo el marxismo cultural, que ya va a empezar a meterle una serie de elementos bastante perversos al movimiento. Y también no quisiera dejar de pasar como la vinculación que tiene este movimiento o esta segunda ola con alguien que tú has citado mucho en otros episodios, que es Simone de Beauvoir, porque Simone de Beauvoir publica un libro, creo que es en 1949, que se llama el segundo sexo, donde plantea que lo que tú has dicho siempre, que no se nace mujer, sino que se llega a serlo. Entonces no hay una razón ontológica real, verdadera de ser mujer, sino que es simplemente una actuación. En esta segunda ola, yo creo que los elementos clave, Rami, para tener en cuenta son, primero, la lucha por este movimiento de legalizar el aborto y de la legalización de los anticonceptivos, que ojalá tengas comentarios al respecto. El rechazo del matrimonio tradicional. Aquí empieza ya a hablarse de la maternidad como una especie de esclavitud. Y por supuesto esa influencia del marxismo que es como lo hemos visto en otros episodios, el marxismo es la gran ideología del mal porque en su corazón está el odio y es el odio
de acuerdo a lo que hablaba el padre en aquella cuando entrevistamos al padre Bustamante, que es el diabolos, el diablo, el demonio, que es el que divide, el que corrompe, el que separa. Eso es el marxismo. El marxismo por eso encarna muy bien lo que es la ideología del mal. Y en esta segunda ola ya lo vemos, porque es la lucha de los sexos. Comienza a forjarse como una suerte de competencia o de mirar la mujer al hombre como un enemigo. Hay una parte también muy importante para resaltar en esta segunda ola, que empieza a haber una crítica muy fuerte a la iglesia y a lo que tú planteabas ahora, como de esa tradición histórica del patriarcado, ya empieza a mirarse con malos ojos. Hay una, obviamente, fragmentación de la familia. Nosotros vemos que las mayores tasas de aborto, de separación, de divorcios, comienzan a gestarse justamente con esta ola y con este movimiento. Aparece la cultura también de la promiscuidad, la instrumentalización del cuerpo. Es decir, si uno quiere mostrar características de esta segunda ola y de todo lo que se gestó, pues es realmente fácil, y ahí comienza como esa pérdida del rumbo moral que nos va a llevar a una profundización del problema con la tercera ola. Pero quedémonos un momento en esa segunda ola, Rami. En esas, ahí lo que yo quisiera hacer es un comentario muy preciso, que va dirigido a los que somos papás de niñas, pero también de niños, y sobre todo a las mujeres que se preguntan por qué el tema de buscar pareja hoy en día se ha vuelto un tema como tan sexualizado. ¿En qué momento se perdió el romanticismo? ¿En qué momento el hombre dejó de cortejar a la mujer, no para pedirle favores sexuales, sino para realmente conocerla, para ir más allá? Le recomiendo muy especialmente un video que encuentran en YouTube que se llama The Economy of Sex, o también está en español como La Economía del Sexo. Es impresionante porque en 10 minutos y de una manera muy didáctica explica este fenómeno, y voy simplemente a referirme al inicio, al origen de este fenómeno, que es la píldora anticonceptiva. ¿Por qué? Porque la píldora anticonceptiva fue como la respuesta a una serie de inquietudes que surgieron desde los estudios de la sexología a principios del siglo pasado y todo esto, en donde se estaba buscando liberar al ser humano en el goce de su deseo sexual. ¿Sí? Y como lo vimos cuando hablamos del liberalismo, siempre que se trata de liberar al ser humano de sus condiciones naturales, en realidad lo que se está es optando por una nueva cadena, por una nueva esclavitud mucho más profunda. Y eso es lo que logra la píldora anticonceptiva, logra dinamizar ese proceso de esclavitud. Y lo voy a explicar muy rápidamente. Con la píldora anticonceptiva, la mujer entonces asume la responsabilidad de no concebir, ¿sí? En la relación sexual. Y eso lo que le da es rienda suelta al deseo sexual del hombre, que como sabemos y está supremamente estudiado, es mucho más pronunciado que el de la mujer. ¿Sí? La mujer entiende la sexualidad dentro de su concepto integral de familia, de compromiso, de largo plazo, de entrega. El hombre no tiene esa concepción Más animalito. sí, en eso el hombre es mucho más, responde más a su deseo natural y animal, digamos, de cubrir ese deseo a como dé lugar sin prever las consecuencias. Con la píldora, entonces, le trasladan a la mujer la responsabilidad de decidir si concibe o no concibe. Y eso, en vez de liberar a la mujer, ¿sí? Lo que hace es devaluar el rol de la feminidad en todo el tema afectivo, en todo y en la parte más inicial, que es el cortejo. Porque entonces ya la mujer se podía, entendía ella, y así lo vendieron, se podía ofrecer sexualmente al hombre que quería conquistar, pero para una relación de largo plazo, pero lo podía hacer desde el principio sin, entre comillas, esa consecuencia negativa que era tener un hijo, porque entonces ya podía disfrutar, entre comillas, nuevamente, de las relaciones sexuales sin la consecuencia natural que es concebir, tener un hijo y el compromiso de por vida que eso implica. Entonces,
se le vendió a la mujer como una forma de liberarse, porque entonces ella podía decidir, pero en realidad la esclavizó. ¿Por qué? Porque al entregarse la mujer en su sexualidad, que era, digamos, el deseo instintivo y primario del hombre, el hombre terminaba satisfaciéndose con esa relación puntual y ya perdía interés en continuar, en avanzar, en profundizar, en comprometerse con esa mujer. Así poco a poco, entonces, la dinámica de que había habido siempre, que era el cortejo, conocer más a la otra persona, entender su capacidad para el compromiso, se fue perdiendo y se fue diluyendo. ¿Por qué? Porque cuando la mujer entonces, después de haber accedido, digamos, a los favores sexuales que le pedía el hombre, intentaba dar el paso adicional de, bueno, entonces ahora comprometámonos para toda la vida, el hombre decía, pero ¿para qué? Si tengo otras 5 o 10 que están en las mismas condiciones de usted, entonces no necesito comprometerme con usted, más bien pruebo las otras 5 o 10 opciones que tengo. Y ahí ese resquebrajamiento de la equilibrio natural en la sexualidad, gracias a la forma en que estamos construidos biológica y psicológicamente, generó entonces, en vez de una liberación sexual, una dependencia sexual de las mujeres en el establecimiento de relaciones afectivas de corto plazo con los hombres y una imposibilidad o una limitación o una fragmentación de la generación de relaciones afectivas de largo plazo con compromiso. Muy bien, y yo creo que las afectó a ella muchísimo, pero también nos afectó a nosotros muchísimo, Claro. porque ellas, por una parte, pues terminaron siendo como una especie de objeto o la cosificación de la mujer comienza en este momento. Es como si ellas mismas, el feminismo me refiero, se hayan clavado una espada en su propio corazón y haya generado un efecto contrario al que inicialmente podrían haber querido, porque ya el hombre empezó a verlas como cosa, como objeto de placer, pero también fue en contra de los hombres, sobre todo con algo que tú mencionabas al comienzo sobre las mujeres, que yo también lo menciono ahora sobre los hombres, porque los hombres llegamos a una época, porque yo soy un poco como de esa época de los años 80 y 90, donde yo estoy buscando con quién hacer mi vida y la dificultad de encontrar a una mujer que cumpla por lo menos con unos estándares mínimos de lo que uno entiende puede ser un noviazgo, puede ser una familia. Y yo me acuerdo pelear conmigo mismo permanentemente y con amigos que pensaban así como yo, que la dificultad para encontrar una mujer buena, una mujer que quiera tener hijos, una mujer que sea responsable, una mujer que quiera hacer como un camino común en un matrimonio. Ese tipo de cosas ya eran muy escasas. ¿No te pasó lo mismo? No, a mí me pasó algo peor. Y es que yo soy hijo de padres separados, entonces los hijos de padres separados tenemos como dos opciones. O perdemos por completo la fe en el matrimonio, o lo idealizamos a un grado en que dice uno, yo no voy a cometer los mismos errores de mis papás y entonces yo voy a hacerlo bien, porque ellos lo hicieron mal, obviamente. Y caí en lo que tanto mi papá como mi mamá me decían, y es que ellos tomaron una decisión equivocada de con quién casarse porque no habían conocido lo suficiente. Y eso me mató, porque entonces yo llegué a buscar pareja, pero como quien va al supermercado a buscar el mejor producto. Y eso Claro. es horrible, porque eso lo que hace es fragmentarle la afectividad a uno. Y bueno, yo hoy Y a tengo mí que me pasó algo reconocer muy que semejante. pasaron por mi vida mujeres valiosísimas, valiosísimas, a las que sigo queriendo y admirando y con las que mantengo unas buenas amistades, que yo desafortunadamente de cierta manera subvaloré, porque yo decía, pero si estoy buscando a la mejor, a la ideal, y esta es una de miles de millones, y esa idea yo creo que explica en gran parte primero, mi falta de perseverancia en las relaciones que tuve durante muchos años. Y segundo, mi completo desconocimiento de lo que significaba el compromiso del matrimonio. ¿Sí? Para mí era como una lotería que uno se ganaba. En algún momento era peor porque entonces no era solo una lotería, sino que era algo que me merecía por mis buenos actos y por lo buena persona que era yo. Y en ninguna de esas dos situaciones o contextos
iba a encontrar yo a la mujer ideal, porque la mujer que yo debía estar buscando es la que tú decías. Lo que pasa es que por las condiciones de mi vida, de mi familia, esa aproximación profunda a descubrir una persona que tuviera una solidez interna y una visión de la trascendencia, eso en mi familia no estaba. Y en la sociedad en la que yo viví, pues lo que me vendían era lo otro, era que el progreso, era la liberalización, era la sexualidad desenfrenada, era viajar, hacer de todo, porque el matrimonio se veía como una forma ahí sí de esclavitud, no como ese camino de crecimiento personal en donde tiene uno al lado suyo a una persona que está interesada en llevarla al cielo. Es que eso, Claro. yo pienso en eso hoy en día y digo, increíble, un matrimonio de Dios es tener una persona que se comprometió de por vida a llevarlo a uno al cielo. ¿Dónde encuentra una persona con ese interés, con ese compromiso? Eso, si yo lo hubiera desafortunadamente sabido a los 15 años, que era cuando empezaba a leer novelas de caballería y quería ser el caballero, era esa la mujer a la que yo hubiera buscado, pero no me la mostraron. Yo puedo relatar también un poco algo semejante a lo tuyo, no con esos extremos que te pasaron a ti, a mí, pero yo también sufrí mucho ese tema. Bueno, también fui desafortunadamente hijo de separados, de un matrimonio separado. Eso me llevó a mí a tener mucho miedo al matrimonio, que tú también lo mencionaste ahí un poco, como al compromiso, pero además, pero por otro lado fui demasiado idealista con el tema del matrimonio y de buscar la mujer, la perfección de la mujer que no la vas a encontrar nunca, pero entonces en mi caso fui demorándome y demorándome y termino casándome, pues no muy viejo, pero sí con cierta edad avanzada, pero además con otro componente que también es producto de esta segunda ola del feminismo. Y es que yo me acuerdo a escuchar, y todavía me acuerdo de un tío que me daba consejos y me decía, no se case, el matrimonio es lo peor que le puede pasar a uno, demórese. Entonces, claro, es una lucha interna donde uno no sabe qué decir y empieza uno, y los chistes del hombre casado. Claro, claro. O sea, todo eso empieza a funcionar en la cabeza de uno y uno termina prácticamente enloquecido. Y si uno quiere hacer y escarbar dónde está todo eso, en esta ola de la segunda ola del feminismo, donde trivializó desde el cortejo al cuerpo, y además escuchaba uno también cuentos como estos, Rami, que la gente cuando se casaba, digamos, por lo católico o por lo civil o por lo que fuera, la gente simplemente iba como con esta idea de que, si no funciona fresco, me separo. Entonces, la separación ya no es el compromiso para toda la vida, hasta que la muerte nos separe o los separe, que es como esa radicalidad de lo que significa un matrimonio. Y es que, Porque Rami, espérate, porque es que en todos los matrimonios hay subidas y bajadas. O sea, la vida matrimonial no es fácil. Hay momentos de mucha efervescencia, amor, cariño, pero también hay momentos de mucho desespero, angustia y peleas. Y ahí es donde uno tiene que empezar, ahí es donde está un poco el compromiso del amor. Joseph Piper, ¿no? Qué bueno que tú existas. El amor no es ese romanticismo que se le crea en su alrededor de esa idea hollywoodesca del romance y vivieron felices para siempre. Uno vive, la felicidad es mucho más que eso. Cuando uno se mete en la cabeza el acto de la voluntad de amar, o sea, me comprometo a amarte para siempre, no a estar todos los días sonriente y que todos los días me vas a producir cosquillitas en el ombligo. No, el amor es algo mucho más profundo que eso. Es el acto de la voluntad de estar uno con otra persona para siempre, porque uno es pleno de que esa otra persona existe. Eso es un poco lo que Joseph Piper planteaba en ese concepto de lo que es el verdadero amor. Y eso se diluyó completamente con la segunda ola del feminismo. ahí simplemente quería puntualizar que los que hemos estudiado, digamos, esta ruptura de los ordenamientos legales a nivel internacional con el catecismo, siempre tenemos como esa tentación de decir que es que se rompe es cuando aprueban el aborto y no es verdad. La ruptura que se hace la que permite el fracaso, digamos, de los ordenamientos legales es con la inclusión del divorcio como causal de terminación del matrimonio. ¿Por qué? Porque efectivamente responde a esa visión que tú estás diciendo y es que cuando uno se casa, pensando que eso no es para toda la vida, sino que tiene fin y uno puede ponerle fin en algún momento,
ahí el hombre y la mujer debilitan absolutamente el compromiso. Y esa debilidad llevada a la ley lo que hace es que el sistema legal se redimensiona, se reenfoca hacia hacia una supuesta libertad del individuo y un culto a su autonomía por encima de la protección de la familia. Y ahí es gravísimo, porque entonces de ahí ya poner el aborto pues es simplemente el siguiente paso. Esa no era la lucha fundamental. La lucha fundamental la dieron con la inclusión del divorcio como causal de disolución de los matrimonios, y eso, y desafortunadamente, por lo menos en Colombia, eso pasó totalmente desapercibido por la jerarquía eclesial, por los grupos y movimientos católicos. Dijeron, esos son los signos de los tiempos, y ahí firmamos nuestra sentencia de muerte como sociedad y como ordenamiento jurídico para permitir la debacle de la familia que estamos viviendo hoy en día. No, claro, y es que el diablo la ha sabido hacer muy bien, con mucha paciencia, como nos recordaba el padre Daniel en el pasado, porque ha venido demoliendo paulatina, silenciosa, lentamente, los pilares esenciales de la felicidad y de la civilización como tal humana, de lo que hace como el human flourishing, la mayor proyección de verdad y de libertad y de felicidad en el ser humano. Lo ha venido poco a poco diluyendo, poco a poco maltratando, y un componente esencial de esa civilización es la familia. El ataque a la familia es el ataque, digamos, central y obsesivo del enemigo. Y es lo que estamos viendo. Ahora, si eso lo veíamos con la segunda ola, imagínate lo que pasó en la tercera ola, porque la tercera ola fue peor todavía que la segunda. Esta tercera ola, los expertos la ubican más o menos como entre los años 90 y siguientes, que es cuando ya se le involucra la ideología de género, el victimismo, el subjetivismo, donde ya hay una influencia de la posmodernidad. Acuérdate que llegamos a un punto de esa modernidad líquida que hablaban los filósofos, donde nada existe, nada es verdadero, nada es falso, todo es simplemente un fluir, donde aparecen figuras como Derrida o como Judith Butler o como Foucault, el mismo Foucault, donde comienza a construirse o a plantearse la idea de que ya el género no depende del cuerpo, sino que es una construcción social fluida. Es la época de, por ejemplo, de la que ya mencioné, de Judith Butler, porque es que Butler, ella publica un libro en 1990 que se llama Gender Trouble, y habla de ese concepto que digamos que hizo mucha carrera de la performatividad del género, donde plantea que el género no es una realidad biológica, fíjate, es la negación completa, es ideología pura, no es una realidad biológica ni una identidad fija, sino que es una construcción social que se va formando a través de actos repetidos. Es como si fuéramos actores de un teatro, ¿no? Lo que somos lo actuamos o lo performamos cada día, como si nosotros siguiéramos un guión aprendido. O sea, tú eres niño o niña, hombre o mujer, porque te enseñaron desde chiquito, y eso es una enseñanza y tú has repetido eso. Y eso está mal, dice esta señora. Esto es una cosa aprendida que se puede desaprender. O sea, completamente cambió la realidad a su antojo. Y uno mira quién es Judith Butler y es prácticamente idolatrada por todo este movimiento, cuando es uno de los personajes más oscuros y científicamente más flojos que uno puede encontrar. Se impone la idea de que toda diferencia, esta es la época cuando empieza a introducirse la idea de que toda diferencia es una opresión, o surge, por ejemplo, la figura que ya mencionaba del victimismo, ¿no? Que la mujer es la víctima por defecto y el hombre es el opresor, y es un opresor estructural que viene desde muchos siglos atrás. Es la época donde se promueve el lenguaje inclusivo, ¿no? De todo lo, ¿no? Que uno no puede ya hablar de hermanos y hermanas, porque ya hay que incluir a todo el mundo, o la cultura de la cancelación, fíjate, el odio al hombre o el rechazo a la feminidad tradicional, pero también a que si no piensas como yo, empiezan a cancelarte. Ahí comienza como el primer esbozo que va a ser mucho más fuerte más adelante en lo que yo creo que estamos ahora, que es la cuarta ola. Pero en esta tercera ola, entonces, simplemente las consecuencias son, Rami, que se produce una confusión identitaria, una erosión del sentido común, y comienza a forjarse, a gestarse como todo ese conjunto de leyes que criminalizan o comienzan a criminalizar opiniones contrarias. Y por supuesto, todo lo que venía de la segunda ola se abunda o se profundiza mucho más.
Y ahí recordemos que es cuando se empieza a construir la comunidad del alfabeto. Al principio era LGB, después era LGBT, después LGBTI, ahora Uh, vamos en LGBTIQ más, porque ya pues les da pena, pero es más, es todo el alfabeto y con letras repetidas. Pero a mí eso es lo que más me parece cómico del feminismo. ¿Por qué? Primero, ¿por qué se crea esta comunidad del alfabeto? Y es que ellos vienen, recordemos, de esta idea marxista de que hay que dividir a la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, crean estas minorías que cada una responde a una letra, en la idea de que cada minoría al ejercer presión, genera una presión a la sociedad en conjunto cuando se unen bajo la bandera del arco iris, que se supone que es la bandera que reúne a todas estas minorías, pero no se dieron cuenta de que había un problema estructural en esa bandera del arco iris y en esa comunidad del alfabeto, y es que las letras tienen entre sí intereses discordantes y disímiles. Y eso es maravilloso, porque entonces, gracias a su propia inconsistencia estructural, que es la división, la desunión, la lucha entre clases o entre minorías y de las minorías contra el opresor, se fue dando con el tiempo y se hizo evidente, por ejemplo, el caso de J.K. Rowling, que me encanta, que es la autora de Harry Potter. Esta señora es feminista y siempre lo ha dicho, y ella ha advocado por los derechos de las mujeres desde antes de escribir Harry Potter, y entonces, y termina volviéndose primero pues un ídolo del feminismo y de toda, inclusive de la comunidad del alfabeto. Al principio, cuando Harry Potter se vuelve importantísimo, esta señora es pues lo último gracias a su discurso feminista, pero ella misma tiene que caer en cuenta de que el problema con la T, los trans, era gravísimo, porque entonces los espacios que habían logrado las mujeres, que se habían reivindicado gracias a toda la primera ola e incluso las cosas pequeñas pero buenas de la segunda ola, los iban a perder en manos de hombres que se creían mujeres. Y entonces J.K. Rowling empieza a hablar sobre este tema, y es que, ojo, porque está bien la comunidad del alfabeto y todo eso, pero las T's, los trans, en realidad no son mujeres, ¿sí? Son hombres que se creen mujeres, pero no son mujeres en realidad. Entonces, cuando hay que evaluarlos en franca lid, es decir, en competencias de igual a igual, pues hay un desequilibrio, porque entonces ya los hombres que se creen mujeres, pues les ganan a las mujeres, y entonces ya que lo vamos a ver en la cuarta ola, pero ya entonces empieza a darse problemas en competencias deportivas, pero también en otros aspectos inmensos, grandísimos, donde son hombres que se creen mujeres o que dicen que son mujeres para tener un tratamiento preferencial. Eso que se debía haber visto desde la tercera ola, esto es decir, a finales de los 90, y lo debieron haber entendido desde su origen, por temas meramente políticos y de conveniencia y todo eso se lo tragaron, asumiendo que eso con el tiempo se iba a diluir y eso no iba a tener ningún problema. Entonces uno ve a las feministas de los 90 diciendo es que no estamos aquí solo por las mujeres, sino nosotros somos parte de la comunidad del alfabeto y LGTBI para acá y LGTBI para allá y no sé qué, hasta que ya en años recientes les empiezan a ganar en competencias deportivas o empiezan a darle en la cabeza a una mujer hasta casi matarla en competencias de boxeo, unos hombres gigantescos que porque tienen el pelo largo o porque ellos mismos dicen es que mi pasaporte dice que soy mujer, ¿sí? Entonces ya tienen el derecho a agarrar a puños y patadas a una mujer realmente. Y ahí entonces empieza a fracturarse y a evidenciarse esto, pero sí. ellos no se dieron cuenta, y eso a mí me parece muy cómico, Pero porque el eso que estás discurso, hablando, dale, termina. sí, finalmente, porque el discurso de la tercera ola se encuentra con el reality check, que es el que nos permite llegar a la cuarta ola y ver Exacto. en qué están. Exacto. Es que digamos que la consecuencia natural de esa tercera ola es la cuarta ola que comienza
la gente lo ubica más o menos hacia el 2010 y que va a reflejar todas esas luchas internas que tú estás hablando en este momento. Porque realmente lo de esta autora de Harry Potter, ella tiene unas peleas durísimas, casi que diarias, contra toda esta comunidad del alfabeto y que la insultan y ella se defiende y ha sido muy interesante verlo porque está viendo uno la pulverización cuando uno no tiene los principios de entrada claros y como y también en otro episodio que veíamos nosotros, que yo incluso lo decía, Rami, yo veo que las cosas han venido cambiando como desde el 2010, 2012, donde veo una mayor agresividad de todas estas manifestaciones feministas, por ejemplo. Y qué curioso, investigando este tema, claro, es que hay una cuarta ola, que es cuando digamos, se exagera, se radicaliza el movimiento feminista porque se le incluyen varios tópicos. Uno, lo que tú estás mencionando de la lucha interna con el LGTB y todo lo demás. Y otro, muy importante, la interseccionalidad, porque ya no basta simplemente con ser mujer, sino que ya se introduce que si es mujer, pero depende de qué raza es, porque si es una mujer blanca, no vale tanto como una mujer negra, o de qué orientación sexual tiene, y empieza como a ver, o de qué país viene, o qué condición social nació o surgió, etcétera, etcétera. Pero además, porque comienza a mostrarse este movimiento en esta cuarta ola, como si tuviese una supremacía ideológica o una supremacía moral. Empiezan a darnos cátedra de moral, ¿no? Y el que se oponga a combatirlo y a insultarlo y a perseguirlo. Y además, porque se transforma como el feminismo en un anticristianismo militante, que fue lo que hablamos en ese episodio, cuando veías tú en la Catedral de San Juan de Argentina a estas feminazis, como las llaman los argentinos, insultando, tirándole cosas, haciendo actos obscenos y perversos a unas jóvenes que estaban simplemente rezando el rosario, y donde uno las ve, primero todas feísimas, pero segundo, todas con una cara de odio, que le llama a uno la atención. Uno dice, hay algo más allá de todo eso, y que eso, entre otras cosas, nos motivó algunos episodios para que tratamos sobre el tema del mal en el mundo y si hay alguna infestación allá de tipo satánico o qué. Pero lo cierto es que esto se lo debemos como a una persona de apellido Crenshaw, que es la que plantea todo esto de la interseccionalidad, ¿no? Donde hay unas opresiones cruzadas, a todo ese feminismo que se unió ya radicalmente al LGBT, pero también que se volvieron anticapitalistas, que se volvieron antirreligiosas, que se volvieron ecologistas. Agrégale a eso el wokismo. Y con todos esos rasgos, Rami, tú ves simplemente a un movimiento hoy que odia profundamente a la maternidad, odia a quienes piensen distinto, odian a la familia tradicional, odian, por supuesto, al cristianismo, y es un odio literal, ¿no? Y donde dicen que quien no está de acuerdo con ellas es machista, es fascista, es antiderechos, es un opresor. Se siguen resaltando personas como Simone de Beauvoir, como Angela Davis, como todas esas, digamos, tradicionales, pero también con figuras mucho más recientes, como este personaje marxista español que es marxismo duro, Irene Montero, esta que es política en España, o acá en Estados Unidos a Alexandria Ocasio-Cortez, que incluso hay un profesor que tú conoces que yo alguna vez puso en el Facebook hace como 6 años, deslumbrado con Alexandra Ocasio-Cortez, y le hace como toda una ceremonia de wow, que esta maravilla. Entonces ahí es donde uno dice, hola, la gente se deja, ¿no?, deslumbrar con espejitos. Con espejitos, cuando ha resultado ser un personaje fatal y nefasto y de la más cruda izquierda, pero no solamente, con un coeficiente intelectual bajísimo. Pero bueno, es lo que nos da la tierrita y es lo que atrae a mucha gente. Es la época, Rami, hoy, de este feminismo radicalizado, donde se promueve la idea de que el hombre debe desaparecer como modelo. O sea, ya, fíjate que, y eso ha calado mucho. Aquí hay un movimiento en Estados Unidos muy fuerte para recuperar la masculinidad. Sebastián Maniscalco, que yo le he mencionado acá, que es uno de esos humoristas espectaculares que recomiendo mucho. Él tiene muchos chistes sobre eso, de que ya los hombres no han tomado el papá, ya no está tomando como la función que le corresponde, el liderazgo que debe tener dentro de la familia, sino que está completamente aislado. Es como el que no cuenta en la casa,
todo el mundo pasa por encima de él y él es como muerto de miedo también. Y todo esto es muy producto o es en parte producto de toda esta ideología feminista que quiere desaparecer completamente el rol de la masculinidad y de la paternidad. También es el momento donde se empieza a hablar de los vientres de alquiler, de la crianza colectiva, donde la maternidad es algo simplemente ya no natural, sino opcional para la que quiera o para el que quiera. Entonces, ese es el estado de cosas de la niña que no quisimos mostrar ese video, pero que lo vimos tú y yo, de la niña o de la mujer que había tenido no sé cuántos abortos y era feliz diciéndolo en un video relativamente reciente, que era feliz matando a sus hijos. Ese es, o a eso es a lo que hemos llegado con este movimiento perverso, Rami. Yo la cuarta ola les sugiero a nuestros oyentes que hay una cosa súper gráfica de mostrar esta cuarta ola, que es el movimiento Femen, que es este movimiento de las mujeres que han logrado mucha publicidad porque se empelotan. Y obviamente se empelotan de la manera más agresiva. Entonces hay el video este de un obispo hablando en una iglesia y sale una mujer, son bonitas, entonces sale caminando y de golpe enfrente del obispo, ¡prum!, se empelota y queda desnuda. El obispo pues obviamente impactado no sabe qué hacer, la situación es, como dicen los gringos, produce cringe, ¿no? Y ese cringe pues vende y se volvió famoso, y entonces es muy interesante porque estas mujeres partieron de su propia instrumentalización, de la instrumentalización del cuerpo para promover una agenda ideológica. Y en particular les sugiero mucho que miren el testimonio de una señora que se llama Sarah Winter. Ella ha estado en Colombia varias veces, es una buena amiga. ¿Por qué? Porque ella fue la que fundó Femen en Brasil. Y hizo, o sea, era la más radical de todas. El Femen en Brasil creció increíblemente porque esta niña, de verdad, sin temor a nada, ni al éxito, ni a nada, con una filosofía de hágale que no viene carro, se hizo todo tipo de demostraciones hasta el momento en el que abortó. Y ya iba por el tercer aborto y las mujeres se lo celebraban. Y ella sufrió mucho en su tercer aborto. Y tuvo un soul shaking experience. Y tuvo un soul shaking experience. Y en ese soul shaking experience fue abandonada por todas las que antes la admiraban, la idolatraban, la ponían en un pedestal. Y el único que le dio la mano, o los únicos que le dieron la mano, fueron comunidades católicas que le dijeron: no, mira, tú nos has humillado, nos has atacado, nos has agredido de todas las maneras, pero nosotros te queremos a ti por lo que eres y por lo que puedes llegar a ser, no por lo que has sido. Todos hemos cometido errores, ven para acá y nosotros te ayudamos. Hoy en día, escuchar a esa niña es una de las cosas más impresionantes. La historia que tiene con su esposo, porque se casó hace poco, es lindísima, es de verdad Dios actuando en un corazón contrito y humillado que se deja nuevamente formar. Y eso lo resalto porque es que la cuarta ola para mí es esa ola en donde se revela la verdad, ¿sí? Donde las verdaderas intenciones, donde todo lo que hemos hablado del surgimiento de la primera, la segunda y la tercera, se muestra en su verdadera esencia. Entonces esa división, ese choque, esa agresividad, todo eso sale a la luz finalmente. Eso es, nuevamente, eso se podía predecir desde los 60 y hay muchos filósofos que lo señalan, lo dicen, pero la sociedad como que en ese aturdimiento en el que andamos siempre no cobra conciencia y lo deja seguir hasta las bobadas que tenemos hoy en día. Hoy creo yo que esa cuarta ola nos da esperanza, ¿sí? Es gracias a los excesos de la cuarta ola que un canal como el de Disertumex está funcionando el día de hoy. Hace 5 años no habríamos podido decir todas las cosas que hemos dicho en este canal porque nos hubieran cancelado a los 5 suscriptores, ¿sí? Hoy ya tenemos... No cantemos victoria todavía. No, pero ya nos han dejado llegar a más de 115 suscriptores, que eso para mí, además del milagro, es realmente un indicio muy esperanzador, porque para mí, cada vez que tenemos un suscriptor
esto que estamos pensando tú y yo no estamos tan locos. Y hay una audiencia que sí quiere oír esto porque no lo escucha con frecuencia en ningún otro lado, y esto realmente nos permite integrarnos como seres humanos a lo que sentimos, pensamos y hacemos. Y eso, y es gracias a los excesos de esa cuarta ola que hoy en día podemos estar nosotros acá, porque si no hubieran tenido esos excesos, todavía estaríamos como en los 90 diciendo, es que esta gente nos va a llevar al caos, a una aniquilación de la masculinidad, a la del desmembramiento de las familias. Lástima que la humanidad sea tan terca y tan tosuda, y ahí es cuando dice uno, Dios nos tiene mucha paciencia, ¿sí? Porque nos ha permitido llegar a estos excesos y a estos exabruptos para que nosotros mismos nos demos cuenta de la bobada en la que andamos. Y espero, y esa es la apuesta de Disertumex, que efectivamente gracias a la realidad de la bobada en la que estamos, los corazones se devuelvan y volteen su mirada a donde tiene que estar, que es la trascendencia. Perfecto, buenísimo. Rami, vamos concluyendo. Planteemos, por ejemplo, contradicciones del feminismo. Dime tú qué contradicciones ves para ir ya como señalando puntualmente. Son muchas y abundantes, pero señalemos algunas, y es el primero esto, que es que defienden a las mujeres. Gracias a la cuarta ola, hoy nos damos cuenta de que no han defendido a las mujeres, las han instrumentalizado, las han utilizado peor de lo que cualquier hombre ha utilizado a las mujeres, porque entonces ha dicho, ustedes me interesan en la medida en que obedecen mi ideología, pero si ustedes van a presentarse en su naturaleza, como por ejemplo, mujeres que dan vida, mujeres que quieren optar por la maternidad, mujeres que quieren optar por cuidar a su familia desde la casa, ahí sí ya no, ahí ya ustedes no me interesan y ustedes son, por el contrario, instrumentos de la opresión y las señalan y las cancelan. Esa es una primera. La mitad de los niños o niñas, la mitad de los niños abortados en el mundo, la mitad por lo menos son mujeres. Claro, claro, también les importa 5. Es que es el derecho de la mujer, pero y la niña que viene en camino, que ¿dónde quedó los derechos de? No, es instrumentalizar. La segunda, que ojalá hagamos este programa pronto, tiene que ver con la prostitución, y es que es interesantísimo. La prostitución es el grado más instrumentalizado de una mujer, ¿sí? ¿Por qué? Porque es ya venderse a sí misma y su intimidad y lo más profundo de ella, y exponerse a unos riesgos de salud mentales y de toda índole de seguridad, a cambio de dinero. Y es que ahí ya no hay forma de instrumentalizar más a la mujer. Bueno, pues resulta que las feministas de hoy en día están vendiendo la prostitución no como una forma de degradación, sino como un acto de empoderamiento. Imagínate la sangre fría que hay que tener para ser una feminista que luche en favor de la prostitución, que es decir, es que yo quiero que mis hermanas feministas puedan acceder a minuspreciarse y subvalorarse al punto de no ser sino un pedazo de carne que a cambio de dinero se deja utilizar para el placer de otro. Y esa me parece que es fundamental, porque ahí el feminismo muestra su realidad. La otra es la libertad de elección. Y entonces dicen, no, es que el feminismo actual lo que busca es darle y garantizarle a la mujer la libertad para elegir lo que quiera, lo que mejor le convenga, porque es que históricamente es la sociedad o el hombre el que decide por ella, cuando en realidad lo que dice es no. Si tú quieres vivir, por ejemplo, en castidad, esa elección ya no me parece, esa no va dentro de mi configuración ideológica, por lo tanto, esa libertad, esa específica, no te la permito, y esa no hace parte de la lucha de libertades por la que tú quieres tener una familia numerosa, no, esa libertad tampoco me conviene, entonces esa libertad no te la voy a apoyar y no hace parte del decálogo feminista. Lo del aborto es increíble, porque es que en el aborto, como lo hemos visto en capítulos anteriores, la principal perjudicada es la madre que ha matado a su hijo en el vientre. Y las consecuencias que eso tiene les importa 5. De hecho, los únicos que hacen sanación posaborto son precisamente los pro vida, y las mujeres feministas no les interesa ni este tema. Esto de finalmente, pues, convertir a la mujer como campo de batalla ideológico es lo más grave de todo.
El hecho de que hoy las feministas no puedan definir públicamente qué significa la palabra mujer es suficiente prueba de que lo que han hecho todo el tiempo es instrumentalizar a la mujer. Cuando yo feminista no puedo ni siquiera definir lo que estoy defendiendo, lo que estoy diciendo es que yo no estoy defendiendo eso, estoy defendiendo otra cosa, pero como me da pena decir lo que estoy defendiendo porque lo que estoy haciendo es atacando a la mujer, entonces simplemente digo, esa es una pregunta misógina, esa es una pregunta que no viene al caso. Y es interesantísimo. Nosotros en el Congreso propusimos que un proyecto de ley que era para los derechos menstruales fuera limitado solo a las mujeres, no a las personas menstruantes. Y en esa conversación, el representante de la Cámara se levantó y dijo, es que yo los convito a ustedes a que me digan qué es mujer. Bueno, tuvo que aguantarse más de 14 intervenciones donde lo más suave que le dijeron fue cavernícola por hacer esa pregunta. Y todas estas eran feministas diciendo que es que cómo se le ocurre meter a la religión. Y la pregunta, la única que él hizo es, dígame qué es la mujer y pongamos esa definición en el proyecto de ley. ¿Sí? Rami, Si usted... la última juez magistrada de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata no supo responder esa pregunta. ¿Qué es? Creo que fue Ted Cruz el que le hizo la pregunta. Sí. No supo. No supo. No, la verdad es que intelectualmente es un movimiento muy flojo, muy pobre, pero más allá de que intelectualmente lo sea, es un movimiento que existencialmente es criminal, raya con la pérdida de los valores más esenciales de la convivencia humana y destruye profundamente a la mujer, termina destruyendo a la mujer. Yo simplemente de todo lo que dijiste, que lo dijiste además muy bien, hoy estás bastante sí, inspirado. Yo es que el tema del feminismo me ha tocado sufrirlo en carne propia. Yo simplemente quería agregar con el tema del aborto, que también lo vimos en un episodio con este grupo que se llama Las Igualadas, y donde es volver como un poco a eso que decíamos antes, que el aborto ellas la presentan como un símbolo de la libertad, pero una libertad para matar a un inocente, eso es lo que llaman ellas libertad, eso es símbolo. O sea, ¿qué bajo han caído? Porque ya la ciencia, lo dijimos en ese episodio, ha demostrado que el no nacido, el naciturus, es un ser humano completo, al que no le falta nada ni le sobra nada para ser, simplemente es un ser humano. Mientras que el feminismo lo reduce, como lo vimos en ese episodio, a simple tejido. Es como allá un grupito ahí de células que están unidas, pero... Un lunar. Un lunar y nada más. Y fíjate y verás que eso es, para mí, yo lo decía también en otro episodio, es uno de los elementos más perversos de todos, porque es poner a lo más sagrado que puede tener una mujer, que es su hijo, ponerlo como un enemigo. Es enfrentar al hijo con la mamá, a un hijo que además no tiene nada que decir, pero simplemente que es destruido. Rami, algunos han hablado del feminismo como religión política. Dinos algo de eso. Pues sí, efectivamente, y apelando al todo el contexto que hemos dado aquí de las ideologías y todo esto, el feminismo se consolida realmente ya hoy en día no como un movimiento, sino como un dogma de Estado, y eso es gravísimo, porque entonces ya si uno habla en contra del feminismo, está cometiendo casi que delitos, y en Colombia tenemos ahí un artículo del Código Penal que mete a la cárcel al que discrimine en razón al sexo, y el sexo o al género. Entonces, hablar en contra de cualquiera de estos supuestos ideológicos se termina volviendo un delito de odio. Imprime la obligatoriedad de un lenguaje. Entonces, hemos llegado al exceso de que el código de la infancia que teníamos en Colombia ahora es código NNA. Que uno dice, ¿y eso qué es? Una persona que no sea abogada dice, eso NNA es de los NNs, de los que nadie reconoce. No, niños, niñas y adolescentes. Porque entonces hay que, en aras de darle igualdad a los sexos, hay que decir que no solo son los niños, sino las niñas, cuando en español niños se refiere a niños y niñas. Otro muy interesante es el ataque a la iglesia, a la familia y a la moral natural, y es que no hay marcha feminista en Colombia
que no termine en algún momento con alguna iglesia pintorreteada. Nosotros en el Congreso alguna vez logramos detener que iban a incendiar la Catedral Primada en la Plaza de Bolívar con unas bombas de gasolina, y esa es una puerta de madera, y gracias a que unas de las personas de nuestro equipo estaban saliendo tarde en la noche de trabajar, pudieron filmar y llevar a la policía. Pero el ataque a la iglesia es parte del feminismo. Y lo otro es que se han logrado infiltrar en organismos internacionales de una manera tan Sí, eso lo vimos en otro impresionante, episodio. que hoy hay este tratado internacional que es la CEDAW, que entre palabras, digamos, deconstruidas y malinterpretadas, dicen ellas que tiene el contenido básico para los derechos sexuales y reproductivos, que en últimas es el aborto, ¿no? Y a través de esa infiltración en los organismos internacionales, entonces están generando una opresión, una verdadera opresión, para que países que tienen muy buenos sistemas legales que protegen a los hombres y a las mujeres y sobre todo a las familias terminen cediendo y arrodillándose a estas Sí, presiones eso ya lo internacionales. hemos visto también en varios episodios. Yo creo que con esto recogemos mucho de lo que hemos visto en algunos de esos episodios, en un solo episodio donde nos dedicamos a esta particular ideología, porque nos ha llevado un poco los temas anteriores a esto mismo. Y yo creo que cada día se están quedando más solas. Tú hablas ahí de toda esa opresión estatal, pero es una opresión estatal que cada día tiene menos justificación y menos legitimidad. Los discursos de odio, las persecuciones legales, cada día ante el mundo son vistas con peores ojos. Cada día hay menos mujeres que las apoyan. Es más, las mujeres, como decías tú también hace un rato, han despertado en esta ridiculización o radicalización a donde ha llegado el movimiento feminista. Lo que ha hecho es que ha despertado mucha gente y les ha enrostrado o les ha mostrado lo que realmente son estos personajes fatales, y por eso cada día son más minoría. Vamos terminando, Rami. ¿Hay una alternativa a esto? Yo creo que sí. Y yo creo que la alternativa la podemos plantear incluso desde el mismo Jesús, porque es que Cristo, si uno se pone a pensar, Cristo no anuló a la mujer. Que muchas veces uno escucha ese cuento, ¿no? Como solamente tuvo apóstoles hombres, y sin embargo uno mira cómo elevó a la mujer en la figura, por ejemplo, de María. La Virgen María, Madre de Dios, es como ese modelo de mujer libre, de mujer fuerte, de mujer fiel, de mujer que lo acompaña, que está al lado de la cruz, de mujer que es esperanza, que es paciente, que es cariño, que recoge como con su propio silencio toda esa virtud que evoca como el ideal de ser femenino. Y el cristianismo, por otra parte, Rami, también lo dijimos en alguna oportunidad, celebra la diferencia entre hombre y mujer, porque la ve desde el punto de vista no solo ontológico, como debe ser, sino también desde un punto de vista natural y sobrenatural, sobre todo. Celebra esa diferencia porque la entiende y no la borra como lo hace el feminismo, sino que porque la entiende como esa necesaria complementación y felicidad que encuentra un ser humano y una realización de un ser humano en existencia. La mayor plenitud humana es asumir esa naturaleza. La mujer asumiendo la suya, el hombre asumiendo la suya, la feminidad y la masculinidad celebradas. También yo creo que la vocación femenina pues no se reduce a una sola forma, sino que se despliega como en esa libertad, en ese servicio, en ese amor. Piensa tú como en las abuelas o en las mamás. Mi mamá se desvivía por nosotros, mi abuela se desvivía también por nosotros, unía ese cariño, esa figura maternal tan importante que requerimos los seres humanos. Y hay mucho más poder, Rami, en esa ternura que estoy tratando de evocar, que en este resentimiento con rasgos asquerosos que nos muestran estas feministas. Yo pienso, Rami, que tenemos que redescubrir la belleza de la feminidad, la belleza en el mundo. Ahí tenemos un episodio más adelante con alguien que es experto en el tema, que es una sorpresa además que le vamos a tener a mucha gente del Phoenix Institute que sabe mucho sobre el problema o sobre el tema de la belleza, que no lo hemos tratado mucho. Fíjate, nos hemos dedicado a la verdad, al bien, pero no hemos dejado por lado o de lado la belleza. Pues sea esta la oportunidad para introducir el concepto y sobre todo la belleza de la feminidad, que resalta
en las obras de filósofos y en las obras de artistas. Y si uno recupera un poco esa belleza, esa importancia central de la figura femenina, yo creo que habremos ganado mucho, Rami. Yo ahí sobre la centralidad de la feminidad en la religión católica quisiera hacer una pequeña reflexión, y es que Dios es Dios. Dios pudo haber simplemente aparecido, ¿sí? Y ya con 30 años hacer su vida pública, 3 años y listo, y se acabó. Pero no, Dios escogió nacer de una virgen, ¿sí? Y el primer Dios que es amor y Jesús que viene a dar testimonio de esa naturaleza de amor divina, eh, el primer acto de amor es el de una mujer que le dice que sí a un milagro que le puede costar su vida, porque estaba desposada ya, no casada, pero desposada, iba a quedar embarazada de alguien que no era el hombre del cual estaba desposada, o sea, la podían matar a piedra, ¿sí? Y dice, sí, ese acto de amor hoy nos inspira a todos los católicos para darnos más, para entregarnos del todo, para ser buenos padres, para ser buenos esposos, para ser buenas madres, para ser buenas esposas, ¿sí? Y ese acto lo hizo antes que Jesucristo, lo hizo su madre cuando dijo sí. Y ese fiat es impresionante y ese es un factor distintivo y estructural de nuestra fe. Ahora bien, también quisiera preguntarme, bueno, ¿y entonces qué podemos hacer frente a este feminismo que nos está abrazando y que a veces nos agobia? Lo primero es educar a nuestros hijos, ¿sí? A los amigos, a las personas que vienen y nos piden consejo. Es que este desarreglo filosófico, social y estructural que ha provocado el feminismo genera mucha confusión. Y es muy importante que nosotros, los que entendemos estos problemas, ofrezcamos nuestro conocimiento, digámoslo, hablemos sin tapujos, ¿sí? Y hablemos con firmeza, sin odio, eso sí, es clarísimo. Y es que todos, y por eso este es el momento de los laicos, hemos fallado, cometemos errores todos los días. Y eso tengámoslo siempre muy presente para cuando hablemos de estos temas. Obviamente dar testimonio, ¿no? Dar testimonio como hombres de cómo se debe tratar a las mujeres y de las mujeres de cómo es ser verdaderamente mujeres. Y finalmente no temer al juicio ideológico. Y esto es bien importante. Nuevamente insistimos en que no debemos temer. La verdad siempre es más fuerte y la verdad siempre triunfa. Puede que nos haga pasar dificultades, puede que nos haga pasar humillaciones, pero esas humillaciones tienen mucho sentido en el largo plazo y tienen mucho valor para uno como persona en su valor formativo, pero también para el mundo. ¿Sí? Esta no es una discusión en la que tenemos que ganar siempre, no, porque la verdad se defiende por sí misma. Entonces lo que tenemos que decir es la verdad y permitir que ese valor que se debe tener para decir la verdad en un contexto donde la mentira parece imponerse por la fuerza, ese valor que hay es lo único que se nos exige, ser fieles en lo poco, hablar con la verdad. Muy bien. Y sobre todo a los jóvenes y a las niñas que nos están escuchando, que a veces algunos están desesperados, que le pidan también a la Virgen María. Yo le pedí mucho a la Virgen María que me diera una buena esposa y me dio una magnífica esposa. Me tocó esperar mucho tiempo, pero me dio una magnífica esposa. Qué bueno que alguien se inventara una aplicación, como una especie como de date, de aplicación de católica o de cristianos o de gente buena, Rami. Existe, Gabriel, ¿Cómo se la llama necesitamos? CathClick, se llama CathClick y la vamos a explicar en algún capítulo. Cállate. CathClick. O sea, ¿en serio existe? Se llama Bueno, CathClick y nosotros, Disertum va a hacer una oh, colaboración con ellos. buenísimo. Estamos Bienvenida, botando la mira. chiva. Ah, mira, qué bueno. No, qué bueno porque cae muy bien como anillo al dedo, porque sí, una de las grandes angustias, lo contamos, tuyas y mías, cuando éramos jóvenes era eso. Y ¿Cómo sigue siendo poder? mía en este Bueno, momento, sigue Gabriel. siendo tuya también. De pronto metiéndote tú en esa aplicación puedes conseguir a la mujer de tu vida que te lleve al cielo. Aunque vos ya estás muy camino allá, incluso como millennial, vas como bien enrutado. Muy bien, Rami, gracias por tu participación hoy. Simplemente concluir que el feminismo nos prometió libertad y nos dejó heridas. Nos dijo que éramos iguales, pero nos quitó lo que nos hacía únicos.
creemos con Rami que hay otra manera, que hay una forma luminosa de ser mujer, de ser hombre, de amar, de vivir. No sé si quieras agregar algo, Rami, al final. Pues es que esta otra manera no es una ideología, se llama es la verdad, ¿sí? Y yo creo que caminando en la verdad, como estamos tratando de hacerlo aquí en Disertumex, ahí vamos a obtener toda la felicidad y todos los bienes que se derivan de ello. Entonces, qué bueno este capítulo, me encantó, el feminismo me parece apasionante porque es de esos ejemplos en donde algo que inicialmente surge bien, termina trastornado y transformado hasta atacarse a sí mismo, al bien que dice proteger. Y qué bueno que hubiéramos podido hacer este capítulo. Muchas Muy bien. gracias. Muchas gracias a todos. Gracias por acompañarnos en Disertumex. No olviden compartir este episodio si algo de lo que escuchaste te tocó el alma. Un abrazo para todos. Bendiciones. Dios los bendiga. Chao. Si este proyecto te gustó, suscríbete ahora. Hazlo ya. Por favor. Es gratis. Nos queremos pensionar.